República Bolivariana de Venezuela, Universidad Bicentenaria de Aragua, Decanato de Investigación, Extensión y Posgrado, Programa Maestría en Derecho Penal y Criminología, Unidad Curricular Derecho Penal Militar. Hecho punible militar. Diferencias entre los delitos y faltas militares. Participante Carlos Iriarte. Facilitador Franklin Llanes. San Félix, junio de 2023. 1. Interpreta los tipos penales de naturaleza militar. Constituye delito militar toda violación de los deberes militares que tengan pena señalada en el Código y demás leyes militares, que no se encuentre comprendida entre las faltas de disciplina y además todo hecho penado por los bandos que las autoridades militares facultadas al efecto dicten en tiempo de guerra. Por otro lado, parte del Poder Judicial que se encarga de juzgar los delitos de naturaleza militar tampoco tienen competencia en caso de violaciones de derechos humanos por parte de militares. Estudio analítico del tipo penal militar y generalidades. Conviene ante todo señalar que de acuerdo con la definición que de la tipicidad se ha dado, no todas las normas del Código Penal y en el caso específico objeto de nuestra consideración, el Código de Justicia Militar contienen tipos penales. En efecto, las normas de la parte general, con excepción de aquellos que consagran los institutos jurídicos de la tentativa y de la coparticipación, que son dispositivos legales amplificadores del tipo, no contienen tipos penales porque no describen conductas punitivamente conminadas. En cuanto a la parte especial, allí aparecen consagradas muchas normas explicativas o integradoras de los diversos tipos básicos, otras que consagran meras condiciones de punibilidad o de procedibilidad, otras que prevén simples circunstancias modificadoras de responsabilidad, otras, en fin, que sancionan como culposa una conducta ya descrita en otro lugar como dolosa, de manera que el número de artículos descritos en el Código de Justicia Militar y en el Código Penal no es igual al número de tipos penales en ellos contenidos. La especialidad del tipo penal militar. Es conocido por todos que la tipificación delictiva en Venezuela como norma común se le ubica en el Código Penal. Como norma especial se encuentra en otras leyes especiales. A este derecho penal complementario pertenece como ley especial el Código de Justicia Militar para la función de subsidiariedad propia de los principios rectores y las normas generales del Código Penal. Especialidad por su naturaleza. Al delito militar se le considera especial por su naturaleza, pues siendo como es el derecho militar un conjunto de normas con caracteres especiales, será también especial la violación de estas normas. La especialidad del delito militar como consecuencia de la infracción del ordenamiento respectivo fue analizado por Mancini, quien, citado por Pedro Rafael Romero, expresa: la norma jurídica que tiene directamente a asegurar el mantenimiento de los fines esenciales de la institución militar constituyen un orden jurídico particular dentro del orden jurídico general del Estado. La especialidad por la personalidad del actor. Las leyes militares rigen de manera general a los militares y de manera excepcional a los civiles. El proselitista Arminio Borjas, al referirse a las excepciones del principio ratione personae, expone la necesidad de la extensión de la competencia penal militar en casos de delitos militares cometidos por civiles, fundamentándola en el carácter particular o la especial naturaleza de ciertos hechos delictuosos que reclaman la preferencia de este fuero, criterio no compartido. Los alumnos de las escuelas militares y navales, los asimilados, los reos militares que cumplen condenas en establecimientos sujetos a la autoridad militar, los empleados y operarios son sin asimilación militar que presten su servicio en establecimientos o dependencias militares por cualquier delito o falta cometida dentro de ellas. Especialidad por el territorio. Mendoza Troconis es la afirmación de que la competencia exclusiva del Estado
de sus jurisdicciones y de sus leyes propias con respecto a todos los actos punibles que han sido cometidos en su territorio. Es tal vez el derecho penal militar donde mejor se cumple el principio de la territorialidad, toda vez que los delitos militares están restringidos por las fronteras estatales, sin obviar por ello sus posibilidades extraterritoriales, como es el caso de las llamadas leyes escritas de la guerra, tipología delictiva militar internacional acertada a través de los tratados, aunque no obstante, siempre privará del derecho nacional de caso de dualidad de normas referentes a un delito. Delito militar y tipificación. En el artículo 383 del Código de Justicia Militar no define las infracciones militares. Dice solamente que es un delito militar toda acción y omisión que este código tenga declarado como tal. Es así como el Código de Justicia Militar garantiza el principio de legalidad o reserva que se exprese es en la conocida máxima del nullum crimen, nula pena sine lege. Este principio se encuentra establecido en el artículo 1 del Código Penal al señalar que no estuviere expresamente previsto como punible por la ley, sino con penas que ella no hubiese establecido previamente. El principio de legalidad es la forma acogida por nuestra ley, trasciende, sin embargo, a la simple exigencia de que solo la ley puede crear delitos y penas, ya que implica asimismo que los hechos y las penas deben estar previamente establecidos en la ley para que una conducta pueda ser sancionada penalmente, y que hay que tratarse de hechos y penas determinadas expresamente en la propia ley como principio de tipicidad. Delitos militares y su ubicación. Las diversas especies de delitos militares se encuentran ubicadas en el título 3 del libro segundo del Código de Justicia Militar, que a su vez los distribuye en 11 capítulos, como a continuación se especifican. Capítulo 1 de los delitos contra la integridad, independencia y libertad de la nación. Capítulo 2 de los delitos contra el derecho internacional. Capítulo 3 de la rebelión. Capítulo 4 de los delitos contra el orden y la seguridad de las Fuerzas Armadas. Capítulo 5 de los delitos contra los deberes y el honor militar. Capítulo 6 de la cobardía y otros delitos contra el decoro militar. Capítulo 7 del uso indebido de condecoraciones, insignias y títulos militares. Capítulo 8 delitos contra la fe militar. Capítulo 9 de los delitos contra las personas y las propiedades. Capítulo 10 de los delitos contra la administración de justicia militar. Ahora bien, toda vez que el punto de partida motivador del presente estudio es el delito de inutilización voluntaria del servicio, ubicado en la sección séptima, capítulo 5, que agrupa los delitos contra los deberes y el honor militar, consideramos conveniente señalar que las 10 especies delictuales que integran dicho capítulo, a objeto de resaltar la especial ubicación del tipo delictivo que pretendemos analizar, toda vez que su ubicación autónoma es el punto de partida para explicar penalización de tal conducta, que más que un atentado contra el deber militar, es una desventaja para el actor. Dentro del grupo de delitos contra los deberes militares, así tenemos que el mencionado capítulo 5 comprende sección primera de la usurpación y el abuso de autoridad, sección segunda de la insubordinación, sección tercera de la desobediencia, sección cuarta de la deserción, sección quinta del abandono del servicio, sección sexta de la negligencia, sección séptima inutilización voluntaria para el servicio, sección octava de la denegación de auxilio, sección novena de otros delitos contra la seguridad de las Fuerzas Armadas, sección décima de la acción de presos y prisioneros. Características del tipo penal militar. El delito militar presenta un cúmulo de características que podemos particularizar así. Penas severas tanto para los delitos culposos como dolosos. Las sanciones son de carácter ejemplarizante, pues más que el transgresor, lo que importa es la intimidación para asegurarse la disciplina militar. Las sanciones se fundamentan en los deberes quebrantados, los cuales no hieren sentimientos de la sociedad, sino normas de disciplina y evidencia militar. Tienen patrones específicos en cuanto a la acción típica, traición, subordinación, infidelidades, desobediencia, violación a la disciplina y deberes militares. Algunos tipos se formulan de manera indeterminada, vaga, excesivamente genérica, de tal modo que resulta imposible saber con exactitud cuál es el límite de la
de lo penalmente ilícito o ilícito a través de figuras sin ningún contenido concreto. La mención de comportamientos tan imprecisos, tan indefinidos, deja totalmente al arbitrio valorativo del juez la función de resolver lo que se será de la acción punible, y no puede ser de otra forma. Conoce los aspectos del derecho sustantivo penal militar. Se denomina derecho sustantivo aquel conjunto de derechos y obligaciones que regulan la vida cotidiana de las personas y que se encuentran recogidos en códigos legales, así como el Código Civil, Código Penal o Código Mercantil. El derecho sustantivo es el conjunto de derechos y obligaciones para los ciudadanos en el territorio durante el tiempo que se encuentren recogidos en normas o leyes relativas a los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad con las que cuenta el Estado para eliminar la presencia de las conductas antisociales. Conclusión. Concluyendo, no podemos desconocer por lo evidente que gran parte del articulado del Código de Justicia Militar venezolano violenta nuestra Carta Magna en el artículo 350, parte dogmática, el vacío legal al que hemos llegado en materia de justicia militar por anacronismo de su normativa obliga a llenar tal vacío con la aplicación permanente de las normas sublegales. No obstante eso, personas desconocedoras de la materia piensan que la legislación militar es buena, especialmente la normativa fuera del contexto global del derecho nacional y asumiendo la justificación de la disciplina como un medio formador de militar, sin percatarse del profundo daño moral y psicológico que produce en el receptor. No puede ser buena una ley que orienta la normativa constitucional, ni buena una ley para cuya aplicación deba eludirse la norma formal, debiendo recurrirse a tal fin a la normativa de su refugio, por solo temor a la indisciplina militar. La legislación militar, al igual que toda la legislación del Estado, tiene que mantenerse o adecuarse a los mismos parámetros legislativos que permitan unificar, entender y flexibilizar la aplicación de la ley, por lo que deben eliminarse las diferencias legales injustificadas o innecesarias. La legislación draconiana, contradictoria, que dificultan la interpretación y dan origen a constantes conflictos de competencia, sentencias incumplibles, dudas interpretativas y, lo que es lo más grave, se transforma en letra muerta. Cuando el legislador se da a la norma un contenido distinto al fin de perseguido por el constituyente, situación que ocurre con muchos de los artículos del Código de Justicia Militar, no por un interés expreso del legislador al sancionar las normas, sino por la diferencia actual de criterios que ha hecho cambiar el espíritu, el propósito y la razón de la normativa constitucional en relación a los que prevalecieron en el momento en el que fueron promulgadas ambos instrumentos legales. Ello hace surgir la necesidad de examinar las normas del Código de Justicia Militar para determinar las que colinden con la Constitución, lo cual se observa especialmente en la normativa penal militar.